días tengan todos ustedes. Antes que nada, y como es costumbre, me gustaría darles las gracias por visualizar este video, en especial al profesor y licenciado Saúl Guadalupe Saldaña, quien imparte la materia de Derecho Civil 1. Dicho esto, me presento. Yo soy el alumno Durán Ramos Harold Manuel de la Facultad de Derecho Culiacán, Grupo 2.5 de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es precisamente aquí, en este video, donde abordaremos los temas relacionados a la unidad 7 de la correspondiente materia. Cabe señalar que esta unidad lleva por nombre la prescripción. Pero aquí es donde surge la pregunta: ¿qué temas competen a esta unidad número 7? Dichos temas son 7 en su totalidad. El primero de ellos es concepto y elementos de la prescripción. El segundo, definición de prescripción positiva. El tercero, definición de prescripción negativa. El cuarto tema es definir en qué consiste y cuáles son las características de la prescripción positiva. El quinto tema es definir cuáles son las características y en qué casos se presenta la prescripción negativa. El sexto tema, que es el penúltimo, es definir en qué consiste la interrupción de la prescripción. Y por último tenemos el séptimo tema, que es definir en qué consiste la interrupción de la prescripción y también definir en qué casos se presenta. Dicho esto, comencemos con el primer tema, el cual es nuestro punto de partida. Es denominado concepto y elementos de la prescripción. Y es que, para responder a la pregunta ¿qué es la prescripción?, podemos citar al artículo 1133 de nuestro Código Civil para el Estado de Sinaloa, el cual establece que la prescripción es un medio para adquirir bienes o liberarse de obligaciones. Esto con el transcurso del tiempo, de cierto tiempo, y mediante las condiciones establecidas por la ley. Sin embargo, hablando ahora de sus elementos, podemos mencionar tres en específico, los cuales son importantes para que la prescripción pueda originarse. Dichos elementos son: 1. La existencia de un derecho de ser adquirido o perdido. Número 2. La falta de ejercicio o inactividad del titular del derecho. Y número 3, el transcurso de cierto lapso de tiempo durante el cual subsiste la inactividad. Pero ojo, respecto a este tema de la prescripción, es importante señalar que el artículo 1135 de nuestro Código Civil para el Estado de Sinaloa destaca que solo pueden prescribirse aquellos bienes y obligaciones que están dentro del comercio, salvo excepciones establecidas por la ley. Ahora bien, pasando al siguiente tema, tenemos la definición de prescripción positiva. La prescripción positiva, simple y sencillamente, es aquel medio por el cual nosotros podemos adquirir la propiedad de los bienes, esto durante determinado tiempo y con las condiciones que señale o fije la ley. Partiendo de este orden de ideas, podemos citar al artículo 1134 de nuestro Código Civil para el Estado de Sinaloa. Es ahí donde se nos establece que la prescripción positiva es la adquisición de los bienes en virtud de la posesión. Así pues, es en el artículo 1149 del mismo código donde se deja en claro que la posesión necesaria para prescribir, esto en título de prescripción positiva, debe de ser en concepto de propietario, pacífica, continua y de manera pública. Ya definido lo que es la prescripción positiva, es hora de irnos a su contraparte y a su vez al siguiente tema, el cual es la definición de prescripción negativa. La definición de prescripción negativa la podemos encontrar en el artículo 1134 del Código Civil para el Estado de Sinaloa. Y es que ahí es donde se nos deja en claro también que la prescripción negativa es la liberación de obligaciones por no haberse exigido su cumplimiento, de tal forma que la prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado en la ley. Ahora bien, es momento de pasar al siguiente tema,
el cual consta de definir en qué consiste y cuáles son las características de la prescripción positiva. Pues bien, como se dijo anteriormente y en referencia al artículo 1134 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, la prescripción positiva es la adquisición de bienes en virtud de la posesión, esto a través del transcurso del tiempo. Sin embargo, a este punto queda más que claro que la prescripción positiva se encuentra reglamentada en nuestro Código Civil para el Estado de Sinaloa desde el artículo 1149 al artículo 1155, en donde en cada uno de ellos se nos muestran ciertas características, así como el control que se tiene en nuestra legislación sobre este tipo de prescripción. Mencionando algunos de ellos que nos ofrecen ciertas características, tenemos que destacar al artículo 1149, el cual también ya fue mencionado, pero volviéndolo a retomar, este dice que la posesión necesaria para prescribir debe de ser en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Esto da hincapié al artículo 1150, el cual dice que los bienes inmuebles se prescriben en 1. En 5 años cuando son poseídos con buena fe, de manera pacífica, continua y pública, al igualmente en concepto de propietario. Los bienes inmuebles, 2, se prescriben en 5 años cuando estos son objetos de una inscripción de posesión. Y por último tenemos que los bienes inmuebles se prescriben en 10 años cuando son poseídos de mala fe, pero también en concepto de propietario de manera pacífica, continua y pública. En el artículo 1150 ya se pudo apreciar cuándo es que los bienes inmuebles se prescriben, pero es en el artículo 1151 el cual nos muestra que los bienes muebles se prescriben en 3 años cuando son poseídos con buena fe, de manera pacífica, continua y pública. Y son poseídos y son prescritos en 5 años cuando son poseídos en mala fe, pero también en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Ok, dicho todo lo anterior, es momento de pasar al tema número 5, el cual consta de definir en qué consiste, cuáles son las características y por último, en qué casos se presenta la prescripción negativa. Como se dijo anteriormente, la prescripción negativa es la liberación de obligaciones por no haberse exigido su cumplimiento respecto al tiempo fijado en la ley. Para este punto es importante tener en cuenta que la prescripción negativa se encuentra reglamentada en nuestro Código Civil para el Estado de Sinaloa desde el artículo 1156 al artículo 1162, en donde en cada uno se nos mencionan ciertas características y control que nuestra legislación impone para este tipo de prescripción. Mencionando algunos artículos que nos ofrecen esas características, podemos citar al artículo 1156, el cual nos dice que la prescripción negativa se verificará por el solo transcurso del tiempo. Por su parte, el artículo 1157 nos menciona que se necesita el cumplimiento de 10 años contados desde el día en que se pueda exigir la obligación para que pueda extinguirse el derecho de pedir su cumplimiento. Para no hacer esto muy largo, es momento de pasar a la pregunta ¿en qué casos se presenta este tipo de prescripción? Lo cual lo podemos encontrar desde el artículo 1159 al 1162 del código mencionado. Y es que, más que nada, se encuentran estructuradas en el artículo 1159 y 1160, mismos que vamos a hablar en esta parte del video. El artículo 1159 nos dice que ciertas situaciones se prescriben en 2 años, 5 específicamente. Esas situaciones son 1. Los honorarios, sueldos, jornales, entre otras retribuciones que se presentan por la prestación de cualquier servicio. Número 2, la acción de cualquier comerciante para cobrar el objeto vendido a personas que no sean revendedores. Número 3, la acción de los dueños de los hoteles, así como casas de huéspedes, para cobrar el importe de hospedaje.
Cabe señalar que esto también se aplica para los fondistas que quieren cobrar el precio de los alimentos. La situación número 4 es la responsabilidad civil por injurias, ya sea mediante la palabra o escritas. Por último, la situación número 5 es la responsabilidad civil por actos ilícitos que no constituyan delitos. Esto es lo que el artículo 1159 nos menciona sobre las situaciones que prescriben en 2 años en título de prescripción negativa. Es momento ahora de ver qué nos dice el artículo 1160. Este artículo menciona que la renta, los alquileres, las pensiones, así como cualquier otras prestaciones periódicas no cobradas antes de su vencimiento, prescriben a los 5 años. Ahora bien, continuando con el video explicativo, es momento de avanzar al tema número 6, el cual corresponde a definir en qué consiste la interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción, primero que nada, es cuando se da por inválido, por desconocido o por inutilizado el tiempo transcurrido de la prescripción antes de su interrupción. Así pues, es en el Código Civil para el Estado de Sinaloa donde se reglamenta esto, la interrupción de la prescripción, desde el artículo 1166 al 1173. Y es en el 1166 donde se deja en claro que la prescripción se interrumpe cuando, en 3 situaciones. La primera de ellas es cuando el poseedor es privado de la propiedad de la cosa o goce del derecho por más de 1 año. La segunda situación es por demanda o por cualquier otro documento de interpelación judicial notificada al poseedor o deudor. Y la última es cuando la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente, ya sea verbal o por escrito, reconoce el derecho de la persona contra quien prescribe. Ya estamos en la parte final de nuestro video explicativo, es decir, ya estamos en el último tema a explicar, el cual consta de definir en qué consiste la suspensión de la prescripción. Y es que para este tema hay que tener en claro que la prescripción no puede comenzar ni correr contra cualquier persona, de tal forma que hay veces en que la prescripción no es válida. A esto nos referimos con suspensión de la prescripción. Y esto no lo dictamina el artículo 1163, pero más que nada el artículo 1165 de nuestro Código Civil para el Estado de Sinaloa. El Código Civil para el Estado de Sinaloa, en el artículo 1165 específicamente, nos habla de 6 situaciones en las que la prescripción no puede comenzar ni correr. La situación número 1 es entre descendientes y ascendientes durante la patria potestad. La número 2 es entre consortes. La número 3 es entre incapacitados y sus tutores. Esto mientras dure la tutela. La número 4 es entre copropietarios o coposeedores. La número 5 es con ausentes del Estado que se encuentren en servicio público. La número 6 es contra los militares que se encuentren en servicio activo durante tiempos de guerra, tanto fuera como dentro del Estado. Esto ha sido todo por este video explicativo. Doy las gracias por haberme visualizado y nos vemos en el siguiente video, es decir, en la siguiente unidad. Muchas gracias.